Y finalmente también el programa Detectar se da al personal de la salud. Bueno, vamos a hablar de economía, porque ya les anticipé que los datos más de mayor baja de la industria se dieron en este mes, en el mes de abril, ¿no? En el mes pasado. Exactamente, Diana. Si a Nicolás le tocó la parte agridulce, a mí me toca la más amarga, Siempre. porque son los peores números de la historia argentina, tanto en industria como en construcción. En el caso de la industria, vos lo adelantabas, una caída del 33,5% y 75,6% en construcción. Si nos remontamos, por ejemplo, al 2002, que fue un año malísimo para la Argentina, esta cifra ubica al sector de la construcción un 13% más abajo que el peor mes del año 2002. Realmente la cifra es desastrosa y ahora vamos a profundizar un poco en cada uno de estos dos sectores. ¿Qué pasó con la industria en abril? Habíamos dicho que no se produjo ni siquiera un automóvil y eso se traduce ahora en datos oficiales del INDEC con una caída de casi el 88% en el sector. Lo único que se produjo seguramente son algunas autopartes, pero no se produjeron automóviles. Lo mismo en el caso de equipos electrónicos, 75% de caída en el mes de abril. La industria textil, que lo hemos mencionado en el programa en más de una oportunidad, uno de los sectores más golpeados, también con una caída enorme. Y que genera muchos puestos de trabajo. Además, porque es de mano de obra intensiva, 72% de caída. Minerales, 67% de caída, que también se verificaba en lo que son las exportaciones de oro y plata en la Argentina, que habían caído fuertemente según los datos del INDEC. Muebles, otro sector con mucha mano de obra intensiva, 56% de caída. Y refinación de petróleo, un sector que también, al paralizarse la economía, se paraliza el consumo de energía, casi no hubo movimiento por parte de los autos y entonces cayó un 20%. Ayer nos mencionabas vos, Facundo, que los muebles que empezaban un poco a iniciar la actividad, bueno, después dieron marcha atrás. En la ciudad de Buenos Aires estuvieron creo que una semana solamente abiertos y después se volvió hacia atrás. Vamos a ver qué pasó con la construcción, que sin duda es ese sector más golpeado. Imagínense que perdió 100.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años. Es uno de los sectores más dinámicos de la economía a la hora tanto de generar como de perder puestos de trabajo. Y miren lo que son los números de este sector. Hormigón elaborado, 93,7% de caída. Casi prácticamente total. Una caída total, totalmente paralizado. Ladrillos huecos, 87% de caída. Asfalto, la obra pública, central y uno de los insumos que venden las refinerías de petróleo, 86% de caída. Hierro y acero, obviamente vinculado a la construcción, el acero vinculado a la construcción, 68% de caída en el mes de abril. Pinturas, 57% prácticamente la caída. Y el cemento, que usualmente se comercializan 1 millón de toneladas por mes, bueno, en el mes de abril cayó más de un 55%, por ende se produjeron menos de 500.000 toneladas de cemento. Hay que remontarse realmente muchas décadas atrás para que en un año sin crisis la Argentina haya producido menos de 500.000 toneladas de cemento. Realmente es brutal la caída y esto tiene efectos directos no solamente sobre el sector privado, sino también sobre la recaudación. Con toda esta parálisis económica, las provincias y el Estado Nacional también verificaron caídas de hasta el 50% en la recaudación y eso atenta directamente contra las cuentas de tanto los estados provinciales como del Estado Nacional, que de hecho lleva emitidos más de 1 billón de pesos de nuevos papeles, de papel moneda, quiero decir, en lo que va del año. Bueno, vamos a hablar de estos temas, de los datos de la economía y también de las consecuencias del anuncio que se dio en el día de hoy para seguir analizando con Esteban Domecq, que es economista. Esteban, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que en un día como hoy, con tantos datos desastrosos, como decía recién Facundo, de la economía, vamos a arrancar por una de las cosas, de las tantas cosas que tenemos para preguntarte, y es
¿Qué pasa con los anuncios que se dieron hoy? ¿No? Alberto mencionó un poco la economía, no lo había hecho ya antes en las conferencias de prensa, y con estos anuncios de hoy, 21 días más de cuarentena en área metropolitana y algunos lugares donde los focos de la pandemia es grande. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas de todo esto? A pesar de que hay 18 provincias que vuelven de a poquito a la reactivación. Sí, habrá que ver, si querés, la letra fina de lo que suceda después con las bajadas que hagan el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con respecto a cómo van a administrar y van a seguir flexibilizando a través de los distintos sectores, distintas actividades, la cuarentena a lo largo de otras 3 semanas. Lo que está claro que tenemos una situación económica que con el correr de los días y con el correr de las semanas se sigue complicando, una situación económica que está muy acorralada por lo que sucede en el frente sanitario, ¿no? Claro. Esto es un fenómeno global, digamos, realmente muy complejo y en particular Argentina le agarró todo esto con una situación de mucha fragilidad, mucha vulnerabilidad económica, con pocos recursos para contrarrestar esta recesión que se genera al momento que uno aplica la cuarentena, con lo cual lo que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas es un deterioro económico mayor que de vuelta habrá que ver región por región, sector por sector. Estamos viendo muchísima desigualdad, muchísima disparidad entre cada una de las actividades, con lo cual habrá que ver qué sucede con esa configuración fina que tiene que hacer cada uno de los gobiernos. Sí, Facu. Esteban, mencionábamos recién que el Estado Nacional lleva emitidos más de 1 billón de pesos adicionales en lo que va del año. Y lo cierto es que si bien la mitad del país parece que vuelve a cierta normalidad a partir de este mes, el 40% de la economía por lo menos se concentra en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde va a seguir la parálisis hasta el 28 de junio. ¿Crees que va a ser necesario que se incremente la emisión y qué efectos va a tener eso sobre la economía en el resto del año? Bueno, mira, en un par de semanas conoceremos los datos fiscales de mayo. Los datos de abril fueron datos realmente muy preocupantes. Vimos un gasto público que creció en 97% contra el mismo mes del año pasado. Una recaudación que ya en enero y febrero venía cayendo entre 8 y 9% en términos reales. O sea, teníamos un problema fiscal, primero producto de un equilibrio que no se consiguió en el 2019 y después con un deterioro hasta antes de entrar en la zona de coronavirus. Ahora, una vez que empezamos a transitar los meses de marzo y abril sobre todo, empezamos a ver una caída en la recaudación que está en el orden de casi 25% en términos reales comparado contra el mismo mes del año pasado. Entonces, estamos transitando, diría yo, lo que se llama un escenario de divergencia fiscal, un gasto público que hoy está siendo casi el doble de lo que está recaudando. Y insisto con lo de que esta situación a la Argentina lo agarró muy mal parada. Entonces uno piensa, bueno, ¿dónde está la capacidad de tomar deuda para compensar este deterioro fiscal, como está haciendo Chile tomando deuda al 2,4%, o Perú al 2,8%, Paraguay al 3,10%, Colombia al 3%, 4%, etcétera? Bueno, no tenemos posibilidad de tomar deuda. ¿Dónde están los fondos anticíclicos de Argentina? Tampoco tenemos. ¿Dónde están las reservas internacionales? Hoy las netas están en la zona de 5.000 millones de dólares, con lo cual tampoco tenemos reservas. En este contexto, este deterioro fiscal que se va a dar muy fuerte en los meses de abril, pero sobre todo abril, mayo, junio, y esto es tanto para la nación como para las provincias y los municipios, va a poner mucha más presión sobre el Banco Central en términos de emisión monetaria, emisión que, como bien decís, hoy ya superó el billón de pesos, y yo estimo que a lo largo de este año vamos a tener un proceso de expansión de la cantidad de dinero muy importante. Digamos, diría yo, hasta hoy casi el crecimiento interanual de la base monetaria, más las famosas LELIQs y demás, toda esa pelota monetaria que es el pasivo del Banco Central, está creciendo en la zona de 70% interanual y es la expansión de dinero más importante desde la salida de la convertibilidad. Pero lo que yo veo que en los próximos meses eso va a seguir creciendo, con lo cual el frente monetario le va a poner mucha presión al proceso de inflación, al tipo de cambio, a la brecha cambiaria, etcétera, con lo cual va a haber que tomar medidas más adelante para ver de qué manera está claro, y como bien mencionás, la capacidad económica o la reactivación económica va a tener muy poca capacidad de absorber semejante aluvión monetario, con lo cual va a haber que tener ahí muchísima precisión para tratar de contener los niveles de inflación, ¿no? Nico. Ahora, Esteban, perdón que insista con el planteo de Facundo, ¿no? Pero si yo tengo un exceso de emisión,
y me cae la recaudación, quiere decir que hay, y tengo trunco directamente el mercado de compra de divisas, quiere decir que hay un montón de comercio sin facturación, ¿no? De economía informal. Son billetes que siguen estando en la calle y que en algún momento van a aparecer. Uno no quiere ser alarmista, pero no escucho a ningún economista decir lo que viene en la lógica que nos han explicado siempre cuando tenés muchísimo más dinero circulando y tan poca recaudación y tan poca actividad económica. ¿Hay forma de frenar lo que podría llegar a llamarse una hiperinflación, aunque técnicamente, según algunos autores, si tenés 3 años de más de 50% ya es una hiper, pero ¿hay forma de evitar que esto se agrave aún más cuando en 5 meses emitiste el mismo que el año pasado, que ya era un récord? Sí, digamos, tenés maneras, pero obviamente cuanto más desequilibrio acumules y cuanto más tiempo pase va a ser más difícil de contenerlo. Digamos, hay que entender que en el corto plazo el fenómeno del coronavirus, y esto es a nivel global, genera lo que se denomina un aumento de la preferencia por la liquidez. Y esto traducido es los pesos en circulación giran mucho menos en la economía. Entonces, a vos se te da una ventana temporal, que esto va a durar para mí hasta mediados de julio, por ahí o julio, en la cual la velocidad de circulación cae abruptamente en todas las economías que entran en esta proceso. Por eso la Fed expande, el Banco Central Europeo expande, el Banco de Japón expande y no tienen presión inflacionaria. Entonces, ahora, en el mediano plazo, y como bien decís vos, cuando se normalice la actividad económica, esa velocidad de circulación se va a normalizar. Y en definitiva ahí los mecanismos de transmisión monetaria entre el momento en que uno emite y se traslada a precios hay todo un proceso, no es instantáneo, pero más tarde o más temprano ese proceso vos lo vas a tener. Y eso va a ser probablemente cuando se normalice la cuarentena. Perdón, pero me refiero a la cuestión también de oferta y demanda, ¿no? Si yo tengo un exceso de peso, se normaliza y no tengo la producción todavía reactivada. Exactamente. Exactamente. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Si suponemos que la economía se reduce a un árbol de manzanas y ese árbol da 100 manzanas y vos tenés una cantidad de dinero que circula, vamos a decir, 10 veces para que se hagan todas las transacciones de esas 100 manzanas, cuando la economía entra en cuarentena y la actividad económica cae a 60, ese dinero que vos tenías claramente empieza a quedar pasado en función de la cantidad de operaciones que tenés hoy. Pero si encima vos a ese proceso le tirás mucho más peso porque vos agrandás el agujero fiscal, claramente estás exigiendo mucho más el circuito monetario, con lo cual contrarrestar eso va a ser mucho más difícil. ¿Y cuál es el problema adicional que tiene la Argentina? Que ese déficit fiscal que estamos viendo que en Chile se financia una parte con emisión de dinero, otra parte con emisión de deuda y otra parte con fondos anticíclicos y reservas, eso en Argentina no sucede. El único mecanismo de financiamiento que le queda disponible al gobierno es la emisión de dinero. Pero tenemos un problema adicional, que Argentina tiene un problema que no resolvió en las últimas décadas de que tiene que ver con nuestra moneda, este proceso inflacionario disparado hace años y en la cual lo cual genera que el peso no funcione como moneda de reserva de valor, con lo cual eso acelera la dinámica. Entonces, está claro que en el mediano plazo va a haber un riesgo de aceleración inflacionaria importante. Digamos, mi escenario más probable es que Argentina vaya hacia un nivel de inflación similar o más alto del año pasado. ¿Cuánto es difícil saberlo? Puede estar en la zona de 60, de 70 o de 80% interanual. Yo creo que en el mediano plazo todavía la probabilidad de hiper es baja por varias cuestiones que hacen a la dinámica fiscal, monetaria, la memoria inflacionaria que tenemos, a cómo está indexada la economía, a cómo uno está anclando los precios más importantes que tienen que ver con el dólar oficial, las tarifas, etcétera. Pero también está claro que donde esto se siga profundizando en el tiempo, el año 2021 sí corres un riesgo muy importante o vas a tener mayor probabilidad de entrar en un escenario de hiperinflación. Entonces, que se haga en el corto plazo es muy importante y de vuelta, el excedente monetario, la actividad económica, diría, va a tener posibilidad de absorber hasta un 10% de todo esto que se va a emitir. Las reservas no vas a tener para absorber parte de esa emisión porque no tenés reservas para vender. Habrá que ver si el Banco Central y la política económica convalidan un escenario de tasas de interés elevadas
y positivas en términos reales, cosa que todavía no vemos, porque eso también podría absorber y contener parte de este desequilibrio. Y si no se resuelve por alguno de esos canales, esta economía va a tener que absorberlo con mayor inflación. Y ese creo que hoy es el escenario más probable para el segundo semestre. Bueno, todo muy enigmático, ¿no? Porque todavía no podemos definir el 2020 como para pensar en el 2021. Acá está Gise, que te quiere preguntar también. Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué va a Giselle. pasar con el empleo? Porque hoy las empresas no pueden despedir. Cuando vuelva a la normalidad, ¿van a hacer todos esos despidos de golpe? ¿O por el contrario, se va a recuperar el empleo que se fue perdiendo? Sobre todo el informal, no sé. Mirá, yo creo que vas a tener un proceso de destrucción de empleo. Digamos, la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que de vuelta estamos ante un fenómeno y un problema estrictamente sanitario, pero atender ese problema sanitario implica aplicar esta cuarentena. Y yo digo, esta cuarentena tiene dos impactos, uno directo e indirecto. El directo se genera en el momento que yo impido a un trabajador ir a una fábrica y prender las máquinas y ponerse a trabajar. Entonces, ahí automáticamente los números que mencionaron recién en muchas actividades se están explicando estrictamente porque está corriendo la cuarentena. Ahora, a eso hay que agregarle un impacto indirecto que tiene que ver con cómo después la recesión que todo eso genera empieza a contraer la demanda y empieza a arrastrar también la actividad para abajo. Ahí es donde nosotros vemos que en muchos países, digamos, las políticas fiscales y monetarias tienen mucho más capacidad de contener este segundo aluvión que tiene que ver con este impacto indirecto. Entonces, ahí Argentina tiene un problema adicional. Entonces, si el escenario base es que la capacidad de contención desde la política económica va a ser baja, lo que va a estar sucediendo en un contexto donde nosotros estamos inmovilizando el mercado laboral o poniendo un cepo en el mercado laboral, es que directamente hay muchos comercios, muchas pymes, empresas medianas, algunas grandes, que hoy bajaron la persiana por la cuarentena y probablemente el día de mañana, tal vez en un mes o en 3 meses, no la vuelvan a abrir. O sea que va a crecer el desempleo. Va a crecer el desempleo después de la crisis. Exactamente. Entonces, yo te diría, en un escenario base, este daño yo creo que te va a agregar entre 3 y 5 puntos por lo menos de aumento de la tasa de desocupación para este año 2020. Estamos hablando obviamente de mucha gente. El año pasado terminamos en 9,8% de desempleo en el último trimestre. Estamos hablando de un desempleo que puede tranquilamente llegar a la zona de 14 o de 15%. Entonces, ese daño lo vas a tener, que no es comparable con el aumento del desempleo de Estados Unidos, porque el mercado laboral opera con otro esquema, con otra flexibilidad. Las empresas desactivan empleo, pero subsisten. El Estado se hace cargo a través de seguro de desempleo de ese nuevo desocupado. Automáticamente la economía se recompone porque se levanta la cuarentena y automáticamente esa tasa de desocupación va a bajar. Bueno, pero el desempleo también se está dando y creciendo mucho, Esteban, en Europa. Es una tendencia en todo el mundo en algún punto, el desempleo producto de la pandemia, ¿no? España también registra un montón de desempleo en estos momentos y también va a costar recuperarse. Con Facundo tenemos los dos la misma pregunta, Facu. Sí. Hoy el presidente hizo mención al tema económico y de hecho en la semana se reunió con los principales industriales de la Argentina. ¿Crees, Esteban, que están finalmente delineando un plan económico para la pospandemia en la Argentina? La verdad que no tengo información como para confirmártelo, lamentablemente, pero yo creo que sería muy importante. Uno pensaba hasta antes de la pandemia, digamos, el primer semestre de este nuevo gobierno y uno decía, bueno, hay 3 objetivos claros. Uno es reestructurar el tema de la deuda para volver a conseguir financiamiento. Problema número 1 a resolver. Número 2 era desacelerar los niveles de inflación, y eso lo iban a hacer con anclas cambiarias y tarifarias. Y lo otro era que la economía encuentre y arranque una nueva fase de recuperación en este ciclo de estancamiento que ya lleva más de 8 años. Ahora, esos 3 objetivos, en el arranque del gobierno y de vuelta, hasta antes de marzo, hasta antes de entrar en la zona del coronavirus, eran 3 objetivos muy coyunturales, no eran objetivos estructurales. Entonces, a esos 3 objetivos coyunturales se agregó lo del coronavirus, un shock externo fenomenal que genera a nivel global una crisis, digamos, inédita, muy importante. Entonces, casi que barrió de la cancha los 3 objetivos coyunturales. Complicó el problema en la reestructuración de la deuda. La inflación ahora está transitando lo que yo denomino meses de inflación con barbijo, porque los empresarios ni pueden ir a las empresas a marcar precios, pero es una inflación completamente
contenida en estos meses, pero el proceso inflacionario está corriendo en la zona de 50 y de hecho, como hablamos recién, va a estar probablemente corriendo más arriba. Y la fase de recuperación claramente quedó abortado al momento de que yo aplico una cuarentena cuasi total, 100% sanitarista, diría yo, sin salvataje del sistema productivo que empieza a llegar a cuentagotas más tarde. Entonces, los tres objetivos coyunturales se dejaron de lado. Entonces, si uno piensa, ahora están trabajando el programa económico estructural que necesita la economía argentina para crecer por los próximos años, se me hace difícil pensar que así sea. Yo creo que acá hay que poner un programa de transición probablemente para recomponer todo el daño que se está generando a través de la cuarentena y lo que va a suceder con el tema del desenlace final de la deuda y el desenlace final del frente cambiario inflacionario. Y recién ahí, en una segunda etapa, debería venir un programa macro consistente y de crecimiento de mediano y largo plazo, consensuado con los distintos sectores, todo el sector público y demás. Con lo cual diría, creo que todavía quedan muchas semanas y muchos meses. Tenemos que atender, número uno, la crisis del coronavirus, número dos, los problemas coyunturales de Argentina, y recién ahí vamos a poder empezar a hablar. Esperemos. Gracias, Esteban, por atendernos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y analizamos entonces recién con Esteban Domecq un poco la economía del país y de los anuncios que se dieron hace instantes por parte del presidente, que estaba acompañado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como en las últimas veces. Después del corte vamos a estar contactando también para